me preguntaran en el examen, todos los electrones que tiene un elemento participan en el enlace químico, eso es falso. En el enlace químico participan solo los electrones de valencia que están en la tabla. Entonces, por acá llegamos a encontrarnos todavía con el elementito bromo. Ahí tienes tu elementito bromo. ¿Del número atómico? De número atómico o protón igual a 35. Hacemos la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p5. Pero tal es tu número. Entonces, mira, ¿cuáles son los niveles que están participando en esa configuración electrónica? Los niveles que están participando es el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. Este 4 para nosotros vendría a ser, escúchame, ese 4, profesor, en el ejemplo sería el último nivel, última capa, última órbita, llamado con el nombre del nivel más externo. Su nombre más bonito vendría a ser capa de valencia. Capa de valencia. ¿Cuánto viene a ser tu capa de valencia, el último nivel? 4, profesor. Último nivel viene a ser 4, profesor. Y en ese 4 hay electrones, profe, sí. Hay del 4 y llegamos a encontrar el. ¿Cuántos electrones, profesorcito, llegamos a encontrar? 7 electrones, llamadas de valencia. 7 electrones de valencia. Pero otra vez tienes que recordarte por qué vienen a ser importantes los electrones de valencia. Esos electrones de valencia, profesor, vienen a ser importantes porque son los únicos que participan en el enlace químico. Son los únicos que participan en una reacción química. Participan en una reacción química, compañeros. Las señoritas, las mujercitas, ¿entienden hasta ahí? Chicas, ¿están entendiendo o nada? No, Nada, ¿por qué no te mueres de una vez, chivola? Con veneno de mono. Con veneno de rata, primero long liter estoy ahí. Entonces, escúchame, ahí llegas a tener tus electrones de valencia, aquellos que participan en una reacción química. Y estos electrones de valencia, escúchame, están en el último nivel. Están en el último nivel, en el nivel más externo, en la capa de valencia. ¿De acuerdo? Entonces, conociendo todo ello, por acásito, hablaremos rápidamente de una representación de Lewis, o llamado también con el nombrecito de Cosmos. Representación de Lewis
o la representación de Kossel, compañeros. Pero, profesor, ¿qué nos llega a mencionar representación de Lewis o representación de Kossel? Una representación de Lewis o una representación de Kossel es colocar puntos, aspas, guiones alrededor de un elemento. Una representación de Lewis o una representación de Kossel es colocarle puntitos, aspitas, guioncitos alrededor de un elemento. Eso es representación de Lewis o representación de Kossel. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Representación de Lewis-Kossel, que había sido profesor. Lewis-Kossel había sido colocarle puntos, colocarle aspas, guiones alrededor de un elemento. Representación de Lewis o Kossel había sido colocarle puntos, aspas, guiones alrededor de un elemento. Solo que, si me dicen representación de Lewis es estrictamente para compuestos. ¿Qué tipo de compuestos? Covalentes. Mientras que una representación de Kossel viene a ser estrictamente para compuestos. ¿Qué tipo de compuestos? ¿Se entiende? Entonces, si a mí me preguntan una representación de Lewis o una representación de Kossel, ¿qué tenemos que hacer, profesor? Colocarle simplemente puntos, aspas, guiones alrededor de un elemento. En una representación de Lewis-Kossel, tenemos que colocarle puntos, aspas, guiones alrededor de un elemento. Solo que, si me dicen representación de Lewis, habla estrictamente de covalentes y Kossel estrictamente para acción. Entonces, es decir, mira por atrásito, tenemos a nuestro elemento, por decir, si a nosotros nos piden realizar su representación de Lewis, su representación de Kossel para ese elemento, entonces, alrededor del elemento colocamos 1, 2, 3, 4 aspas. Colocamos 4 aspas, 4 guiones, 4 aspitas, 4. Pero lo que hay que recordar es que cada uno de estos puntos, cada uno de los puntos, escúchame, papilla, cada uno de los puntitos, ¿qué son cada uno de estos puntos? Cada uno de los puntos son electrones, pero electrones de valencia. ¿Qué son cada uno de los puntos? Electrones de valencia, profesor. ¿Qué son cada uno de estos puntos? Son electrones del último nivel de energía. Si nosotros vemos puntos, aspas, guiones alrededor de un elemento, estos puntos, aspas, guiones alrededor de un elemento habían representado electrones del último nivel, electrones de valencia. Entonces, ¿se entiende hasta ahí, compañeros? ¿Qué viene a ser una representación de Lewis o una representación de Kossel? Sin problema. Entonces, por acá, ejemplo, te van a mencionarte en el examen. Realizar representación de Lewis. O si no, te van a mencionarte Kossel.
para, por ejemplo, un elementito, mira, un elementito X, así estamos diciendo, un elemento X de número atómico protón, ¿cuánto? 31. Ya. Entonces, rápidamente tú dices, oye, en una representación de Lewis-Coser que hay que hacer, colocarle puntos altas iones alrededor de un elemento. ¿Pero cuántos puntos altas iones alrededor de un elemento voy a colocar? Dependiendo cuántos electrones tenga en su último nivel de su configuración. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3p10 y 4p1, 31. 10, 20, 30, 31. Ahora, ¿para cuánto nos dicen? Para 31. Pero, profe, ¿qué es una representación de Lewis o Coser? Representación de Lewis o Coser es coger ese elemento y mire. Coger el elemento y mire, escúchame, maldita sea. Coger ese elemento. Pero, alrededor de ese elemento hay que colocarle puntos. ¿Pero cuántos puntos vamos a colocar? Dependiendo de cuántos electrones tengan en el último nivel. ¿Cuánto es el último nivel? 4. 4 por acá, 4 por acá. ¿Cuántos electrones? 2 y 1, 3, profesor. 1, 1, maldita sea. Le colocas 1, 2 y 3. Esa sería su representación de Lewis o su representación de Coser. ¿Pero por qué has colocado 3 aspitas? Porque presenta, pues, profesorcito, 3 electrones de su último nivel de energía. Eso viene a ser una representación de Lewis o una representación de Coser. Colocarle punto A, coleón, alrededor. Bueno, creo que las lucecitas no lo deben entender. Entonces tenemos un elemento X de número atómico. ¿Cuánto, profesor? El número atómico, profesorcito, ¿sabes? 16, ya está. Hacemos rápidamente su configuración electrónica. Tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, para 16, 2, 4, 10, 12, 4. Entonces, su representación de Lewis-Coser, cogemos al elemento X. Alrededor de ese elemento X tenemos que colocarle puntos, aspas, guiones, pero yo pregunto, ¿cuántas aspas, guiones vas a colocar alrededor de ese elemento? Los que hay en el último nivel. ¿Cuánto es el último nivel, Cris? 3 por año. 3 por año. En ese 3, ¿cuántos electrones? 2 y 4, 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Esa es su representación de Lewis o una representación de Coser? ¿Me dejo entender? Entonces, ahora sí, ya manejamos a la perfección que es una representación de Lewis o Coser. ¿De acuerdo? ¿Qué viene de ser representación de Lewis o Coser para cada uno de los elementos? ¿De acuerdo? Muy bien. Tomen la fotito, los que desean, tomen la fotito. Ya, primero te lo dejo esta parte, tómale rápido una fotito. ¿Ya está? ¿Están ahí? Hola. Hola, profe. Hola, profe. ¿Ya le han tomado foto? Foto. Sí, la primera Ya está, profesor, ya. Ya, la otra parte más, ¿ya? Ya, necesito más, tomenle esa fotito para poder continuar. Listo, profesor. Muy bien.
Listo, querido profesor. Jóvenes, ya está. Ya está. Niños. Varoncitas, mujercitos. Oye, oye, chibolito. Mira por acá. Niños. ¿Me escuchan? Sí, bro. Sí, Bien. sí, profe. Sí, oye, No hagas hora ahorita. No sé qué ha pasado, huevo. No se ve, profe, borro. Sí, por eso no sé qué ha No, pasado. señor profe. Tu dedo, Todo profe. por hacer hora, ¿no? Calla. Veo oscuro, profe. ¿Y hasta ahora sí lo ven? Ahora Sí, sí. está saliendo oscuro, profe. Sí, un poco. Chicas, ¿lo están viendo? No, ¿Nada? no, Ahora sí ya lo ven, ¿verdad? no. Sí. Debo estar a representación de Lewis Ocasio para, mira ahora mismo, para los iones. En los ejemplos anteriores simplemente me dice, oye, para los átomos eléctricamente neutros. Pero en el examen también te pueden llegar a mencionarte, quiero que hagas la representación de Lewis para los iones. Para los iones. Aquellos que van a estar cargados positiva o negativamente, te pueden llegar a mencionar. Pues mira, simplemente para las iones, mira, escúchame, que estoy tratando bonito. El elemento X de número atómico 17 anión monovalente. Oye, mira, es bien clarísimo. ¿Eh? Realizar representación de Lewis para los iones, Allá, para aquel que está cargado negativo. Profesor, el profesor Roger me ha llegado a entrenar. Lo primero siempre es hacer configuración electrónica para el átomo eléctricamente neutro. Si quieres hacer inicialmente configuración para el átomo neutro. 1 S2, 2 S2, 2P6, 3 S2, 3P5, 17, ¿verdad? Ya está. Pero me dicen, oye, hazme para el iones, hazme para el iones. Si está cargado negativamente, ¿qué significa? Si está cargado negativamente, ¿qué significa, papichas? se suma. Gana. Que gana el electrón. Gana el electrón. ¿Cuál es el último nivel tris? ¿Cuál es el último nivel tris? Esto ya está lleno, pero no se puede ganar. ¿Más cuánto? Más un electrón. No me dicen su configuración, me dicen su representación del electrón. Entonces, mira, jovencito. Llegas a colocar al elemento X, y quizá alrededor de ese elemento X, electrones del último nivel. Tris. En ese tris 2 y 5 electrones, 7, profesor. Inicialmente tiene 7, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Profe, eso sería para el átomo neutro. Pero la pregunta es para el anión. Entonces, ¿qué? ¿El anión qué quiere decir? Gana, un electroncito. Ya acá tiene que ganar ese electrón. Ya está. Ya gana. Pero todavía llegas a mencionar que todo esto, escúchame, papicha, que todo esto estará cargado, todo esto estará cargado negativamente. ¿Cuántos ha ganado? Eso sería su representación de Lewis. ¿Me dejo entender, jovencitos? Así se tiene que hacer su representación de Lewis. Profesorcito, un hito más porque las mujeres están ya que quieren entender y casi a la perfección. ¿De acuerdo? Entonces, tienes el elemento X de número atómico, ¿cuánto? 33. 33. Entonces, rápidamente para el anión trivalente. Ahí aparece el anión trivalente. Pero inicialmente siempre para el átomo neutro. 1S2,
2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P, 10, 20, 30 y 3. Ya. Esa configuración es para el átomo neutro. Y la pregunta no es para el átomo neutro. La pregunta, profesorcita, viene a ser para el anillo. Si está cargado negativamente, ¿qué significa ganar, profesor? Pero ¿a dónde tiene que ganar? ¿Al último nivel 4? ¿Al último nivel 4? Es que ya está lleno, profe. Más 4 va a ganar, más 3, profesor. Más 3. Ahora sí voy a hacer su representación de Leo. Entonces llegamos a colocar, mira, jovencitos, el elemento X. Mira, papicha, mira, el elemento X. Pero el átomo eléctricamente neutro, ¿cuántos electrones tiene? Profesor, 5, colocas. 1, 2, 3, 4, 5. Gana el profesor, ¿cuánto gana? 3. Gana 3, mira. Coloca lo que ha ganado 1, ha ganado 2 y ha ganado 3. Entonces, ha ganado 1, 2, 3. Y todo esto se va a llevar a cargar, todo esto se va a llegar a cargar negativa. ¿Menos cuánto? Menos 3. Eso sería su representación de Lewis. ¿Me dejo entender, jovencitos? Sí, profesor, había sido muy cigoto. Entonces, finalmente, un último ejemplito para el elemento del número atómico 52, anión divalente. ¿De acuerdo? Inicialmente, profesor, siempre para el átomo negro. Entonces tenemos 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2, 3, P6, 4, S2, 3, D10, 4, P6, 5, S2, 4, D10 y 5P. 10, 20, 30, 38, 48 para 52, 4. Entonces hay que saber hacer configuración electrónica. Hay muchos otros profesores, ay, la configuración electrónica, ¿para qué no? Muchas preguntas que nos puedan llegar a realizar con respecto a la configuración electrónica. Y si tú no sabes hacer esta configuración electrónica, muchas de las preguntas no podemos responder. Por eso lo que yo siempre les llevo a recomendar a los jóvenes es que tienes que saber esta configuración electrónica. Incluso yo te enseño un mnemotecnia para que puedas realizar. Pero hay que ser tigres. De acuerdo, bastantes preguntas que he hecho en configuración electrónica. Si no sabes hacer esta configuración electrónica, las preguntas que te he hecho no vas a poder responder. Entonces, compañeros, no se dejen engañar con otros. No, solicitos dicen, oye, así no me sé, con artificial no vas a hacer. No, chivaladas, ¿de acuerdo? Ya. Siempre lo primerito, tienes que saberme esta configuración electrónica. ¿Sabes la configuración? Y cualquier pregunta vas a poder responder. ¿De acuerdo? Y a la vez, cuando vas a ingresar a la universidad, no te van a aceptarte tus artificios, estas cosas. No, tienes que saber desarrollar. ¿De acuerdo? Si vas a hacer experimentos prácticos, te van a poner un 0 porte, que todavía es más grande todavía. ¿De acuerdo? Entonces no tienes que prepararte solo para ingresar a la universidad, sino tu objetivo tiene que ser ingresar a la universidad y también egresar de tal casa de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, al tuyo, por favor, lo primero es esto, saber a la perfección. Pastorcito, me está haciendo un interno para los iones. Para los iones. Si está quedando negativamente, ¿qué significa? Gana, pierde electrones, gana, pastorcito. ¿A dónde va a ganar? Cinco. Y el tallero gana 2. Ya está, que sigo. Entonces, ¿qué nos pregunta? Su representación de Lewis. ¿Y qué es una representación de Lewis? ¿Qué es colocarle puntitos, ojitos, quironcitos alrededor de un elemento? Entonces, rápidamente, ¿cuántos puntitos? El átomo neutro. 2 y 4, 6, profesorcito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para pierde, gana. ¿Cuántos? Le llevas a colocar 1, 2. Y todo esto todavía cargado negativamente. Todo esto todavía cargado negativamente. ¿Cuánto?
Ahora sí no tienes derecho a equivocarte cuando nos preguntan representaciones de Lewis. ¿De acuerdo? Esta viene a ser tu representación de Lewis Pocos. Profesor A, ¿qué debo de saber a la perfección? Para simplificar nuestras representaciones de Lewis o Cosen, tenemos que conocer los elementos del grupo A. Elementos del grupo A. ¿De acuerdo? Los A. El grupo A. Jóvenes, escúchame, maldita sea. El grupo A, ¿por cuántas familias está formado? 8. 8 familias. ¿Por 8. cuántas columnas? 8. 8. ¿Y cuántos grupos hay? 8. 8. 8 grupos, ¿verdad? Tenemos 8 columnas, 8 grupos, 8 familias. Muy bien, niños, muy bien. Pues ahora nos dicen, oye, tú tienes que ser un tigre, en caso de los varones unos tigres y en caso de las mujeres unas lobas, conociendo los elementos del grupo A. Bueno, chicas, ¿qué tienen que ser? Lobas, conociendo a los elementitos del grupo A. Entonces, mira, compañeritos, papichas, les estoy tratando bonito. Y llegamos a encontrarnos con los elementitos del 1A, luego conocer a los elementitos del 2A, luego conocer, papichas, los elementitos del 3A, luego conocer a la perfección los elementitos del 4A, luego los elementitos del 5A, luego los elementitos del 6A, luego los elementitos del 7A, y finalmente los elementitos del 8A. Hay que conocer eso a la perfección. Los elementos del grupo A. Los elementitos del grupo A. ¿De acuerdo? Entonces, compañeros, miren, ¿qué elementos tenemos que conocer a la perfección? Los elementitos del grupo A. Ya está. Entonces, miren. Entonces, todos los elementos del grupo A, los elementitos del 1A, los elementitos del 2A, los elementitos del 3A, del 4A, del 5A, del 6A, del 7A, del 8A. ¿De acuerdo? El grupo ya nos dice cuántos electrones de valencia tiene. Si el elemento se encuentra en el 1A, significa que tiene un electrón de valencia, un electrón en el último nivel. Si el elementito se encuentra en el 2A, 2 electrones en el último nivel, 2 electrones de valencia. Si el elementito se encuentra en el 3A, 3 electrones de valencia. Si el elementito se encuentra en el 4A, 4 electrones de valencia. Si el elementito está en el 5A, 5 electrones de valencia. Si el elementito se encuentra en el 6A, 6 electrones de valencia. Si el elementito está en el 7A, 7 electrones de valencia. Si el elementito está en el 8A, presenta 8 electrones de valencia. Entonces, una vez más, el grupo a nosotros nos llega a mencionar cuántos electrones de valencia tiene. ¿De acuerdo? Oye, el grupo ya nos dice cuántos electrones de valencia tiene. Si los elementos están en el 1, todos los elementos del 1 tienen un electrón de valencia. Un electrón en el último nivel. Si el elementito se encuentra en el 2A, tienen 2 electrones de valencia. ¿De acuerdo? Entonces, jovencitos, mira, el grupo que nos dice, electrones de valencia. Electrones en el último nivel. El grupo ya nos dice cuántos electrones tienen en el último nivel. Entonces, ¿qué más nosotros? Ya, yo ya entendí, profesor. ¿Cuántos electrones de valencia va a tener cada uno de los elementos? ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel cada uno de los elementos? El grupo ya te lo dice. El grupo ya te lo dice cuántos electrones tiene en su último nivel de energía. Aparte de ello, tienes que ser un tigre, conocer a la perfección los elementos por su carácter metal. Entonces empezamos. El elemento hidrógeno. Luego llegamos a tener al elemento litio, al elemento sodio, potasio, rubidio,
cesio, Francia. ¿De acuerdo? Luego tenemos en el 2A el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, ratio. En el 3A llegamos a encontrarnos con el boro. Luego tenemos al elemento aluminio, galio, indio, talio. En el 4 tenemos al elemento carbono, silicio, germanio, maldita sea carbono, silicio, germanio, estaño y el elemento plomo. En el 5 está el elemento nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y finalmente el elemento bismuto. En el 6 el elemento oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. En el 7 flúor, cloro, bromo, yodo, astato y finalmente en el 8 llegamos a encontrarnos con el helio, neón, argón, plutón, xenón y radón. Entonces ya habíamos conversado. En enlace químico solo tienes 3 tipos de elementos por el carácter metálico. Metales, no metales y los metales, no metales y los gases nobles, está bien. Metales, no metales y los gases nobles. Esto vienen a ser elementos del grupo A. No están los elementos del grupo B. Pero ya habíamos conversado en tabla periódica que todos los elementos del grupo B son elementos metálicos. Si es del B es elemento metálico, ¿de acuerdo? Si es del B, maldita sea, son elementos metálicos. ¿Cuál es el problema? El problema viene a ser solo grupo A. Profesor, ¿por qué grupo A viene a ser problema? ¿Por qué hay metal no metálicas nobles? Y el grupo B, profesor, maldita sea, lo estoy mencionando. Si es grupo B, ¿qué viene a hacer? Si es grupo B, profesor, es metal, simple. Si es grupo B, es un elemento metal. El problema viene a ser cuando es A. Si es A, ¿qué voy a mencionar? Si es A, profesor, metal. Si es A, viene a ser no metal. Si es A, viene a ser gas noble. En el solo tengo 3 tipos. Entonces, si es B, profesorcito, solo metal. Si es B, solo elemento metálico. ¿El problema dónde está? En el A, profesor. Si es A, hay elementos metálicos, los gases, no. O sea, acá mira lo que ven. ¿Dónde están los elementos metálicos? Los elementos metálicos son los elementos del 1, los elementitos del 1A, los elementitos del 2A. Pero recuerda, el elemento hidrógeno está en el 1A. El elemento hidrógeno está en el 1A, pero ese elemento hidrógeno viene a ser un elemento no metálico. No olvides, el elemento hidrógeno está en el 1A. Sí está en el 1A, pero viene a ser un elementito no metálico. Entonces, rápidamente, ¿quiénes son metales? 1A, 2A. Toditito B y debajo de la granada. ¿Qué elementos están por debajo de la granada? Estos vienen a ser elementos metálicos. ¿Quiénes son elementos metálicos? Elementos metálicos. 1A, 2A, toditito B y debajo de la granada. ¿Quiénes están por debajo de la granada? Aluminio, galio, ellos son elementos metálicos. Pero más fácil de recordar, los elementos no metálicos. ¿Cuáles son los elementos no metálicos? Hidrógeno. Por favor, recuerden esto. Hidrógeno, boro, carbono, silicio y germanio, nitrógeno, fósforo, oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio, cloro, ellos son elementos no metálicos. Ellos son los elementos no metálicos. ¿Quiénes vienen a ser los elementitos no metálicos? Los elementitos no metálicos vienen a ser el elemento hidrógeno, boro, carbono, silicio, germanio, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio, cloro, bromo, yodo, astato. Ellos son los elementos no metálicos. Y finalmente los gases nobles, el neón, algún gases no, ratón. ¿De acuerdo? Esto mismo que estoy conversando ahorita en clase químico, vamos a seguir repitiendo en nomenclatura. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Se ha entendido? Entonces, compañeros, ahora ya hemos aprendido en forma general, los elementitos del 1A y los elementitos del 2A que habían sido metales.
los elementitos del 3A, los elementitos del 4A, 5A, 6A, 7A, son elementos no metales. Por favor, repártese. 1 a 2 a metales, 3, 4, 5, 6, 7, ahí están los elementos no metales. Profesor, por los que están por debajo de la grada, debajo de la escalera, también son elementos metales. ¿De acuerdo? Ahora dime, ¿por qué es importante los elementos metales? Hemos hablado características de los metaloides, gases no metales, en tabla. Entonces, ¿el metal por qué se caracteriza? Allá el metal se caracteriza, profesor, usted me ha dicho, porque pierde electrones. El no metal se caracteriza porque gana, ¿qué cosa? Electrones. ¿Y los gases nobles por qué se caracterizan? Niños, los gases nobles, ¿por qué se caracterizan? Felices, estable. Son felices estables. Ya pues, papichas, malditas sea, colaboren, ayúdenme. Sagua todo, Los sagua todo. metales, profesor, no pierden electrones. Los metales son los que pierden electrones. Los no metales ganan electrones. Bueno, entonces, compañeros, por favor, eso. Metal pierde electrones, no metal gana electrones. Y los gases nobles y estables felices, profe. Bueno, los gases nobles y estables felices. ¿Está? Entonces, por acá sí. Mira, jovencitos, por favor. Uno, su representación de Dios. Colocarle puntos a las posiciones alrededor de un elemento. ¿Cuántos puntos vas a colocar alrededor de un elemento? Ya su grupo me lo dice. Por ejemplo, vamos, para practicar nomás. El azufre, ¿cuántos electrones tiene en el último nivel? El azufre tiene 6. 6 electrones. 6 será. 6, ¿no? El azufre, profesor, está en el 6A. Si está en el 6A, tiene 6 electrones en el último nivel. El nitrógeno, profesor, está en el 5. Si está en el 5, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Que tiene 5 electrones en el último nivel. El bromo está en el 7, profe. 7 electrones en el último nivel. Bario está en el 2A, profesor. 2 electrones en el último nivel. O 2 electrones de valencia. El grupo ya nos dice cuántos electrones tiene en el último nivel, cuántos electrones de valencia presenta o tiene. Entonces, mira, voy acá sí. Esto hay que saber. Metal. Luego estamos llegando a conversar del no metal. Metal. Y luego estamos hablando del no metal. Entonces, para que te puedas recordar un poco más fácil todo el tiempo. Yo digo metal en una sola letra. Unito nomás. Yo digo metal 1, 2, 3. Entiéndeme, papito. Metal es uno solo, solito. Solo. No metal, 1, 2, 3. ¿Verdad? Entonces, 1 contra 3, profesor, uno pierde. Pero ¿qué cosita va a perder? Electrones. Esta vez 3. 1 contra 3, porque gana, pues. Eso, si es gana. Entonces, electrones. ¿Qué están? Si pierde electrones, menos por menos, profesor, policía está, por picha. El no metal gana electrones, porque gana electrones, más por menos, menos, forma. ¿Me dejo entender, compañero? Oye, mira, para que te recuerdes rápidamente, metal es uno solo, el no metal es 3. Metal uno solo, no metal 3. Entonces rápidamente dice, 1 contra 3, 1, pues pierde. El metal es uno solo, pierde. El no metal es 3, gana. Como pierde, mira, pierde electrones, menos por menos, más forma también. Como gana electrones más por menos, forma ánimos. Ya está. ¿Qué más, profesorcito, puedo mencionar? 1 contra 3, 1 es menos, profesor, 1 es menos. ¿Cómo? Metal es solo 1, menos. Pero menos igual, electronegativo. 1 contra 3, 3 es más, profe, más electronegativo. Entonces, esto hay que llegar a manejarlo a la perfección. Uno saber quién es metal, quién es no metal, ¿de acuerdo? Los metales pierden electrones, los no metales ganan electrones.
Los metales son menos electronegativos, los no metales son más electronegativos. Los metales forman cationes, los no metales forman aniones. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Entonces, y profe, no me está hablando de los gases nobles, y los gases nobles se caracterizan porque ellos ya vienen a ser felices, ya vienen a ser estables. Gases nobles, felices, estables. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, conocemos a la perfección representación de Lewis o representación de cosas. Foto, rapidito. La selfie. Dicte, profe, no seas vago. Sí. Ya sé. Para que tomen fotos. Directamente ya lo toman fotos ustedes. ¿Ya? Para ya no distraernos. ¿Se parece? Directamente lo toman fotos. Voy avanzando y hasta tomar la foto. ¿Parece? Ya copié, Muy profe. bien. Muy bien. Entonces, ahora, como ya conocemos representación de Lewis, representación de Cosel, llegamos a conversar por acá de la regla del octeto. La regla del octeto. Niños, por favor, esto hay que saber. La regla del octeto. ¿Qué viene a ser, profesorcito, la regla del octeto? Ya, esto hay que manejarlo a la perfección. Regla del octeto. Regla del octeto, jóvenes, viene a ser la capacidad, por favor, capacidad de tener 8 electrones en el último nivel. En el último nivel. Ganando, perdiendo, escúchame, ganando, perdiendo, o compartiendo electrones. Regla de los octetos, capacidad de tener 8 electrones en el último. Pero ¿cómo un elementito puede llegar a tener 8 electrones en el último nivel? Ganando, perdiendo, compartiendo electrones. No olvides. Regla del octeto es capacidad de tener 8 electrones en el último nivel, ganando, perdiendo, compartiendo electrones. Para imitar a los gases nobles o para tener comportamiento de los gases nobles. Por favor. ¿Qué regla del octeto? Tener 8 electrones en el último nivel. ¿Pero para qué van a tener 8 electrones en el último nivel? Para imitar a los gases nobles, para tener comportamiento de los gases nobles. Y cristiano, para ser estables. Allá, profesorcito. Regla del octeto es tener 8 electrones en el último nivel. Y si tiene 8 electrones en el último nivel, tiene comportamiento de los gases nobles. Si tiene 8 electrones en el último nivel, viene a ser feliz, estable el elemento. ¿Clarísimo? Entonces, regla del octeto es tener 8 electrones en el último nivel, pero eso va a tener sus 8 electrones en el último nivel para ser estables. Para tener sus 8 electrones en el último nivel, para ser estables felices, como los gases no. Entonces, yo preguntara, jóvenes, ¿cuándo un elemento es feliz estable? ¿Cuándo un elemento es feliz estable, jovencito? Diga el octeto.
Cuando tiene 8 Olvídalo, electrones. Pluto. Electrones. Tiene 8 electrones en el último nivel, el Tiene elemento 8 será feliz electrones en estable. su último nivel. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, un elemento es feliz estable cuando tiene 8 electrones en el último nivel. Un elemento es feliz, un elemento es estable cuando presenta sus 8 electrones en el último nivel de N. Ahí viene a ser feliz estable. Y si no tiene 8 electrones en el último nivel, profe, si no tiene 8 electrones en el último nivel, compañero. Si no tiene 8 electrones en el último nivel, no es feliz, no es. Está triste. Entonces, mira, llegamos a encontrarnos con el elemento potasio del número atómico, escúchame, 19. Hacemos la configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s. Vamos a ver si ese elementito es feliz, estable o no. Ya sabes por teoría que un elemento es feliz estable cuando tiene 8 electrones en el último. Vamos con el nivel 1. En ese nivel 1, profesor, tiene 2 electrones. Vamos con el nivel 2. Nivel 2. Nivel 2. En ese nivel 2, tiene 8 electrones. Vamos con el nivel 3. En ese nivel 3, tiene también 8 electrones. Y tienes otro nivel todavía, el 4. No, es el único 4. En ese nivel 4, solo tenemos un electrón. Ahí la primera fractura. Ese potasio en su último nivel tiene un solo electroncito en su último nivel. El potasio tiene solo un electrón. Un electrón en el último nivel. Entonces, ¿será feliz o estable? No. Ese potasio no es feliz. Ese potasio no es estable. Pero ¿por qué no es feliz, no es estable? Porque no presenta sus 8 electrones en el último nivel. ¿De acuerdo? Entonces, ese elemento potasio no viene a ser feliz, no viene a ser estable, porque no tiene 8 electrones. Tiene un solo electroncito en el último nivel de energía. ¿De acuerdo? Entonces, mira, llegamos a encontrarnos con el elemento cloro. Con el elementito cloro del número atómico 17. Entonces vamos, escúchenme, jovencitos, mira su configuración. 1s2, luego tienes 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ya me he pasado el post. 3p5, ¿de acuerdo? 2, 4, 10, 12, 17. Vamos a ver si ese clorito viene a ser feliz. Entonces, nivel 1, ¿cuántos electrones? 2 electrones. En el nivel 2, ¿cuántos electrones? En el nivel 2, 8 electrones. En el nivel 3, ¿cuántos electrones? En el nivel 3, 7 electrones. Pregunto una vez más a ustedes. ¿Ese elemento cloro será feliz estable? Nada, profesor. ¿El potasio será feliz estable? Tampoco, profe. Ninguno de estos dos elementos son estables felices. ¿Y cómo te das cuenta que ninguno es estable feliz? Porque ninguno tiene 8 electrones en su último nivel. Ninguno tiene 8 electrones en su último nivel. Por consiguiente, los dos elementos son inestables, infelices. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues vamos. Para que sean estables felices, tiene que enlazarse. Rápido. Potasio, ¿en dónde está? En el 1. Si está en el 1, es un elemento metálico. Los metales, ¿qué hacen? Pierden todo. Pierden electrones. ¿Qué pasa con los electrones de los metales? Pierden. ¿Cuánto tienen para perder? ¿De acuerdo? Cloro, ¿en qué grupo está? 7. ¿Metal no metal? No metal, porque es nocivo. ¿Por qué se caracterizan los no metales? ¿Ganan, pierden electrones? Ganan. Ganan electrones. Ganan electrones. Bueno, entonces mira, el metal
por acá pierde. Pierde. Un electroncito. Y este elemento no metálico gana. ¿Qué cosa? Un electroncito. Entonces está ganando más un electrón. Entonces, chicas, un esfuerzo mental por acá. 7 más 1, ¿cuánto viene a ser? 7 más 1, 8. Perfecto, viene a ser 8, profesor. Ahora sí, ese clorito feliz está. Porque ya tiene sus 8 electrones. Profesorcito, el elementito potasio ha llegado a perder su electroncito. Bien, lo ha llegado a perder, profesor. Lo pierde. Lo pierde ese electroncito y con cuánto se está quedando. Se está quedando también con 8 electrones. Estable el potasio, estable el cloro. ¿Cómo te das cuenta que ese potasio es estable? Porque se queda con 8. Pierde y se queda con 8. ¿Cómo te das cuenta que el cloro es estable? Gana y se queda con 8. Cuando tiene muchos electrones del último nivel, los elementos son estables. Pero para quedarse con 8 electrones en el último nivel, ¿qué hacen? Ganan, pierden o comparten. Ganan, pierden o comparten. Ganan, pierden o comparten. Para que sean estables. ¿De acuerdo? Eso viene a ser regla del octeto. ¿Se ha entendido regla del octeto? Tener 8 electrones en el último nivel, tener 8 electrones en el último nivel. Para tener 8 electrones pierde, para tener 8 electrones gana, o a veces comparte. Y si tiene ahora 8 electrones, comportamiento de los gases nobles, imita a los gases nobles. Si tiene 8 electrones en el último nivel, comportamiento de los gases nobles, imita a los gases nobles. ¿De acuerdo? Entonces, compañeros, esto viene a ser la regla del octeto. Regla del octeto. O sea, ya conocemos a la perfección qué viene a ser tu regla del octeto. ¿De acuerdo? Gato. Bien. Entonces, compañeros, escúchenme. Tenemos otro ejemplito por aquí. Tenemos aquí al elemento litio. Litio. Del número atómico 3. Su configuración 1s2 y 2s1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos. El elemento litio. En el nivel 1, profesorcito tiene 2 electrones. En el nivel 2, profesorcito tiene un electrón. ¿Ese elemento litio es feliz estable? No, profe. No es estable. Porque no tiene 8 electrones en el último nivel. Bueno, luego, llegamos a trabajar con el elemento hidrógeno. Mira, Pablo. De número atómico igual a 1. Su configuración electrónica 1s1. Entonces, por acá, el nivel 1, en el único nivel, ¿cuántos electrones? Un electrón. El hidrógeno tampoco viene a ser feliz estable. Ninguno de los dos elementos vienen a ser felices estables. Rápidamente, litio en el 1, metal no metal. Metal, profesor. El hidrógeno en el 1, pero el hidrógeno ¿qué es? Un elemento no metal. Entonces, ¿qué los metales? ¿Qué pasa con los electrones de los metales? Se pierden. Pierde el electrón. Ya, profesor, eso pierde. Pierde. ¿Qué pasa con los electrones de los no metales? Los no metales. Ganan, profesor. Ganan. Entonces, ¿cuántos va a ganar? Un electroncito. Más 1. Entonces, rápidamente. 1 más 1, 2, profesor. Se queda con 2. ¿Y será estable con 2? Sí, estable con 2. Pierde. Pierde y se queda con ¿cuál? Pierde y se queda con 2. ¿Será feliz estable con 2? Es feliz estable. Entonces, rápidamente. Litio es feliz estable con 2 electrones. Hidrógeno es feliz estable con 2 electrones. Y cuando los elementos son felices estables con 2 electrones,
Se dice que está cumpliendo un poquito regla del dueto. Ojo, esto viene a ser regla del dueto. O llamado también regla del 2. Regla del dueto o la regla. Pero ¿cuándo se dice regla del dueto o regla del 2? Regla del dueto o regla del 2 viene a ser cuando son estables, solito con dos electrones. Si son estables solo con dos electrones, viene a ser regla del dueto o regla del 2. Cuando son estables solo con dos electrones, e imitan al gas noble helio. ¿Quiénes cumplen regla del dueto? Cumplen regla del dueto el elemento litio, el elemento hidrógeno y el elemento helio. Por favor. Litio cumple regla del dueto. Hidrógeno cumple regla del dueto. Helio también cumple regla del dueto. Cuidado con esa. Hidrógeno cumple regla del octeto. Litio cumple regla del octeto. No. El litio, hidrógeno y helio cumplen regla del dueto porque vienen a ser estables felices solo con dos iskai electrones. Son felices estables solo con dos electrocitos. Por consiguiente, ellos cumplen regla del dueto o regla del 2. Pregunta. ¿Todos los elementos de la tabla periódica cumplen con la regla del octeto? Falso. Probablemente. ¿Todos los elementos de la tabla periódica cumplen con la regla del octeto? Más falso que las mías. ¿Verdadero o falso? Falso. Compañero. ¿Sí mencionan? Hay algunos elementos que cumplen con la regla del octeto. Otros elementos que cumplen con la regla del octeto expandido, octeto incompleto. Por ejemplo, la regla del dueto no cumple con la regla del octeto, no cumple con la regla del octeto. Hay otros también, octeto incompleto, octeto expandido, no cumplen con la regla del octeto. Entonces, si me van a hablar del elemento litio, si me van a hablar del elemento hidrógeno, y me van a hablar del elemento helio, y me dicen a mí que ellos cumplen con la regla del octeto, ellos no cumplen con la regla. Porque regla de los octeto es quedarnos con 8 electrones en el último nivel de energía. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ahora nos toca conversar de electronegatividad. ¿De acuerdo? Electronegatividad. Electronegatividad más, chicos, hacemos. Y luego me dan un tiempito para que nos puedan dar las fichas de configuración. Tabla periódica. ¿Parece? Por favor, electronegatividad más terminal. ¿Está bien, jóvenes? Pues mira. Ya sabemos regla del dueto, regla del... Electronegatividad. Mira. Electronegatividad. Electronegatividad. ¿Qué viene a ser electronegatividad? Electronegatividad viene a ser la capacidad de atraer electrones, escúchame, electrones hacia su núcleo atómico para formar enlaces químicos. ¿Qué viene a ser una electronegatividad? Viene a ser la capacidad que tienen cada uno de los elementos de poder jalar, de poder atraer electrones hacia su núcleo atómico y formar enlaces. Electronegatividad es atraer, jalar
electrones hacia su núcleo atómico. Pero profesor, ¿para qué va jalando a traer electrones hacia su núcleo atómico? Para formar los enlaces químicos. ¿Para qué atrae electrones hacia su núcleo? Para formar los enlaces. Y eso viene a ser la electronegatividad. Dos elementos claves a conocer por acá. Ojo. Uno viene a ser el elemento flúor. A este elemento flúor lo vamos a llamar, considerar como el elemento más electronegativo de la tabla periódica. Y luego tienes el elemento francio, considerado como el elemento menos electronegativo de la tabla periódica. Por favor, tienes que saber cuál viene a ser el elemento más electronegativo de la tabla periódica y el elemento menos electronegativo de la tabla periódica. Dos elementos que conocer dentro de la tabla periódica. El flúor y el francio. ¿Por qué se caracteriza el flúor? Por considerarse como el elemento más electronegativo de la tabla periódica. El francio, por ser el elemento menos electronegativo de la tabla periódica. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, rápidamente llegamos a graficar la tabla periódica. Niños, graficamos nuestra tabla periódica. Maldita sea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya la tiene. Mira, niños, por favor, bobichas. Por favor, por favor. Entonces, ahí llegamos a tener la tabla periódica del par principal. ¿Qué debo de saber, profesor? Repasando un último repaso. Toda esta zona viene a ser grupo A. Mira. A. Toda esta zona viene a ser el grupo A. Ya está. Y toda esta zona, sí, toda esta zona viene a ser el grupo ya está el grupo B. ¿De acuerdo? Pero tenemos por acá el 1A, 2A. En este caso, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 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 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 7A, 8A. Oye, Bien. Pero ¿qué nos dice? Oye, los primeritos tienes que conocer a dos elementos. Uno está el flúor por acá. Ahí está el elemento flúor. Y en el otro extremo está el elemento francio. Uno, conocer estos dos elementos. El francio es el elemento menos electronegativo. Y por acá está el elemento flúor, que bonito, viene a ser el más. Profe, profe,